Hola amigos, continuando con nuestra última parte de hacia dónde va Colombia. Recordemos de que hicimos una breve introducción, presentamos una bibliografía, hablamos de unos hechos externos e internos, hablamos de unos actores, los clanes, las diferentes élites y ahora vamos a hablar de los mecanismos que utilizan esas élites para poner en algunos cargos de corporaciones donde se decide sobre la vida de los colombianos, esos mecanismos utilizados para seguir ostentando sus privilegios o para aumentarlos. En esta medida, pues haremos una definición muy simple y muy corta, muy concreta de sobre qué es el poder. Entonces, el poder es la capacidad que tienen alguno, para hacer de que un grupo determinado piense o actúe como ellos quieren. La definición clara, sencilla y corta. Y en esa medida, pues podemos hablar de que en Colombia existen varios poderes y son definiciones muy amplias, muy genéricas, y se habla de un poder económico, poder político y un poder de persuasión. Frente a esto, entonces, en la anterior oportunidad hablamos sobre las diferentes élites, pero sobre la élite oligárquica queremos ampliar un poco más sobre esta clase de élite. Entonces, en esta élite oligárquica tenemos que decir que está estrechamente ligada a todo lo que tiene que ver, digamos, con la vida de los colombianos y está vinculada directamente a lo que es el neoliberalismo. ¿Y qué entendemos por neoliberalismo? Es una teoría económica, política, que postula la desregularización, la privatización, que procura el retiro del Estado de varias áreas de provisión de servicios. Y esos servicios son de bienestar para la población en aras de que esos servicios sean prestados por ellos. Esta élite oligárquica está compuesta por 48 familias que concentran la riqueza del país. Y con ese gran poder, donde tienen esa gran concentración económica, pues, y que esta gran concentración, digamos, la tienen en diferentes aspectos. La tienen, por ejemplo, en la banca, la tenemos en la construcción, la tenemos en los alimentos, en las bebidas, la tenemos también en las obras de infraestructura, se tiene en todos los campos que abarca, digamos, la necesidad de una población y a la cual el Estado tiene que contratar para que se supla esas necesidades de esa población. Ahora, entrando en materia, pues vamos a ver cuáles mecanismos o qué mecanismo utiliza ese poder a través, digamos, de una forma piramidal, pero estando en la parte más abajo, lo que hablábamos en alguna oportunidad, lo que eran los varones, los gamonales,
que después estos se convirtieron en clanes, y estos clanes posteriormente se convierten en unas élites, élites de poder, y donde la élite de poder más poderosa es la oligárquica. Tenemos que tener en cuenta que esta élite se robustece a partir de la Constitución del 91, porque como les decía, con esa Constitución del 91 se basa en una doctrina económica que es el neoliberalismo. Esta élite utiliza como mecanismo, pues uno que aparentemente está validado a través de lo que se aprecia o se presenta como una democracia, tanto representativa como participativa, en los aspectos, digamos, iniciales de nuestra Constitución. Y este tipo de democracia está, digamos, proyectada su realización a lo que es el mecanismo electoral. El mecanismo electoral colombiano, sin entrar, digamos, históricamente a decir cómo fue el desarrollo de este sistema, entonces data del año 1986, cuando el decreto ley 2241 emerge y es tomado como el Código Electoral Colombiano. 1986, o sea, es anterior a la Constitución del 91, el cual obviamente pues ha sufrido o sufrió o sufre todavía algunas modificaciones que tratan de ponerlo acorde con la actualidad. Es importante hacer un análisis profundo sobre este código. Entonces, este código tiene una cantidad de falencias bien conocida por estos poderes que rigen el país, que rigen a Colombia, bien conocida por esa élite oligárquica. Esta élite oligárquica que tiene el poder económico para desarrollar mucha actividad, patrocinando candidatos y otras formas no santas para que esos candidatos o esas fichas o esas personas que ellos necesiten que lleguen a los organismos de control del país logren su objetivo. Para no ser demasiado extenso, pues entonces en el 2018 se presenta un fallo del Consejo de Estado llamado la sentencia Mira. En la sentencia Mira, en el resuelve, en su punto o su numeral 13, conmina a la organización electoral para que adquiera un software requerido para escrutinios y que lleve una trazabilidad hasta la designación de la persona al cargo de la corporación a la cual se presentó. Y ese software, a través, digamos, de lo que se analizó y se estudió y se presentó en esa sentencia, tiene algunas falencias claras, protuberantes, por las cuales se cuela algunas prácticas para que algunos logren su cometido de llegar a esas corporaciones. Se recuerda que en el año 2018 y anterior a ese, se presentaron varios trabajos en los cuales uno presentamos la abstención electoral como una negación al derecho de la participación. O sea, cómo se utiliza hasta el abstencionismo para poder, digamos, filtrarse por las endías o por las ranuras que
tiene este código electoral o este sistema electoral, que podemos decir que no es un sistema, sino que es un régimen, porque está cooptado por esas élites de poder. Y también se presentó un trabajo conjuntamente con la Universidad Nacional y la Alcaldía de Medellín, donde se mostraba la vulnerabilidad del sistema o del régimen electoral colombiano en el escrutinio. ¿Y por qué en el escrutinio? Porque el primer paso del escrutinio es pasar de un sistema manual a un sistema digital. Entonces, ese paso de una parte a otra da la posibilidad de que ocurran algunas situaciones anómalas predeterminadas por los que quieren sacar provecho de esa situación. Ese es uno de los puntos por los cuales es vulnerable el sistema de escrutinios y es utilizado por aquellos que, como les decía, tienen unas intenciones no santas frente a los resultados. El otro es que, de acuerdo a ese sistema electoral o a ese régimen electoral, las listas permiten de que, como el software es manejado por un particular, desconociendo lo que fue el mandato de la sentencia, que la sentencia decía que el Estado tendría que ser el que manejara este software, que llevara esa trazabilidad desde el escrutinio hasta la entrega de la credencial o hasta, digamos, la designación de la persona en su cargo. Entonces, en esa medida, lo manejan los particulares y frente a las listas y las partes finales de la lista que llegan o que quedan cerca de llegar, es donde se presentan también manipulaciones al software o al sistema para cambiar los resultados y así desconocer la verdad electoral, desconocer la transparencia y desconocer lo que en realidad se presentó en las urnas. Esos son sistemas que utilizan mecanismos que utilizan los poderes que manipulan y manejan el Estado. Élites neoligárquicas que mancomunadamente con la élite política, que también hablamos sobre ella, es la que tiene sus cargos en las corporaciones de decisión. Entonces, frente a toda esta situación, la conclusión hacia dónde va Colombia es hacia donde las élites oligárquica y política decidan que llegue. Frente a la decisión y actuación de esas élites, se trate de manejar la situación económica, básicamente. Por eso desde un principio decía yo que esto no correspondía a un juego ideológico o a un juego político de quién llega o quién no llega. Depende de una situación económica, de escuela económica que prevalezca sobre otra y que estos actores que se benefician de las doctrinas o de la doctrina económica, que se beneficia de la doctrina económica del Estado, pueda mantener su privilegio, pueda aumentarlos. ¿Hacia dónde va Colombia? Y posteriormente a las elecciones haremos un análisis y determinaremos qué es lo que querían, hacia dónde fuera el país a través de estas élites y sus influencias sobre la población. Felicidades.